Las hormigas son unos insectos muy conocidos que predominan especialmente en los bosques tropicales, donde en determinados lugares pueden suponer hasta la mitad de la población. Se las distingue también por ser animales hipersociales, ya que suelen vivir en comunidades organizadas bajo tierra, en túmulos a nivel del suelo o en los árboles. En este top te mostraré las 10 cosas más increíbles que las hormigas son capaces de hacer, para que veas que aunque estos pueden parecer insectos comunes, muchos poseen características únicas, y son estas raras habilidades las que las convierten en unos animales fascinantes. ¿Pueden coser heridas? A lo largo de los años hemos visto muchas maneras de suturar una herida y donde el ser humano se las ha ingeniado para conseguir cómo cerrarlas. Las actuales, que solo son tiras adhesivas, no generan dolor, pero no siempre fue así. En una época se utilizaba miel o grasa, pero después se pasó a coser con agujas. Pero la técnica más dolorosa claramente es cuando se utilizaron hormigas. Las hormigas soldados son una especie pequeña y estas son las que se encargan de mantener el hormiguero, defendiéndolo, recolectando comida y alimentando a la reina con sus crías. La técnica que se utiliza consiste en colocar el insecto al borde de la herida y estas muerden con sus mandíbulas para después arrancarles el cuerpo, simulando ser una grapa. Esta forma de curar fue famosa en la India más que todo, además de Sudamérica y en varias partes de Asia. Pueden tejer. Popularmente conocidas como hormigas tejedoras, esta peculiar especie habita diferentes regiones de África, India, el sur y este de Asia y también en Australia. Tienen la particularidad de poder construir sus hogares en lo alto de los árboles, algo que logran tejiendo atados de hojas y ramas con un material secretado por las larvas y que es similar a la seda. Para este trabajo, las hormigas se reúnen en grupos y mientras unas sostienen los materiales, otras van tejiendo, logrando formar nidos muy grandes, perfectamente aislados y seguros. Por si fuera poco, esta especie también es buena para defenderse. Con rapidez y superioridad numérica, las hormigas tejedoras son capaces de atrapar e inmovilizar escorpiones y otras presas de gran tamaño. Estas cazadoras se llevan su presa hasta el nido y le arrancarán trozos para alimentar a las larvas, que necesitan la mayor cantidad de proteínas posible. Sacrificio. Numerosas especies de hormigas sacrifican a otros miembros del grupo por el bien de la colonia. Es sabido que estos insectos tienen comportamientos que pueden parecer una suerte de conciencia social, y el caso del sacrificio de las hormigas soldado heridas, por ejemplo, es una buena muestra de ello. Hay casos aún más sorprendentes, como el de las hormigas Forelius. Cuando está a punto de anochecer, un grupo de entre 8 y 10 de ellas salen de la colonia y sellan la entrada, trabajando muy duro para que ningún tipo de amenaza pueda surgir. Cargan pequeñas rocas, barro, ramas y demás, cubren la entrada minuciosamente y se aseguran de que nada pueda molestar. Para ello hacen todo desde afuera y por ende, en la gran mayoría de los casos, terminan en la muerte al exponerse fuera de la colonia una noche entera. Cabe destacar que este sacrificio ocurre todos los días. Muy buenas en la construcción. Las hormigas de fuego, mejor conocidas como hormigas coloradas, son capaces de hacer cosas tremendamente sorprendentes. Por ejemplo, pueden crear balsas vivientes, reuniéndose unas con las otras en grupos masivos, sosteniéndose y formando estructuras firmes y resistentes que sirven para que otras hormigas trepen, floten en el agua o cualquier otra cosa que la colonia precise en un caso extremo. Es muy común en las hormigas coloradas de América del Sur, especialmente en las selvas, cuando los nidos se inundan por las crecidas de los ríos o en épocas de intensas lluvias, logrando sobrevivir así por meses hasta encontrar tierra firme. Otro rasgo que se destaca sobre este insecto es que son muy agresivas. Atacan ante todo a otras especies de hormigas, lo que en el sur de Estados Unidos ha conducido prácticamente a la extinción de las especies nativas. Puertas inaccesibles.
Las hormigas tortuga pueden considerarse fácilmente como una de las especies más raras que existen. Esto es porque ellas tienen la particularidad de tener una cabeza muy grande, extraña, dura, firme y resistente, las cuales utilizan como puerta al momento de bloquear la entrada a la colonia. Generalmente construyen sus hogares en túneles de árboles ahuecados, en donde previamente estuvo cavando un escarabajo. De este modo la entrada se reduce a un único orificio, el cual es fuertemente protegido por un grupo de impenetrables cabezas y amenazantes mandíbulas. Hormigas suicida. Como si de soldados kamikazes se tratara, hay hormigas que en otra muestra del sacrificio por la colonia son capaces de suicidarse. Para esto, las hormigas explosivas poseen una bolsa interna repleta de un fuerte ácido, el cual pueden hacer explotar literalmente en el momento en el que sea necesario. Cuando una amenaza llega a la colonia, un grupo de obreras actúa inmediatamente, atrapando a la amenaza con sus enormes mandíbulas y haciendo estallar la bolsa de ácido, la cual provoca un profundo dolor y hasta la muerte de otros insectos. Esta especie suele encontrarse en bosques lluviosos tropicales del sudeste asiático, que albergan innumerables plantas y animales fascinantes, algunos de ellos realmente insólitos, como la hormiga suicida. Grandes agriculturas. Otra de las más asombrosas capacidades de las hormigas es la forma en la que parecen cultivar hongos para así alimentar a los miembros de la colonia. Las del género productoras son las más icónicas en este sentido. Increíblemente, esta especie guarda hongos en sus colonias y lo mantienen allí cuidándolo hasta que sean comestibles. En lugar de comerse el alimento directamente, lo guardan y le dan el cuidado adecuado para luego tener una levadura prácticamente igual a la que nosotros usamos para hacer pan. Una vez que se cosecha, esta se dispersa y se reparte en la colonia. Cada especie de hormigas de cultivo produce exclusivamente alimento particular para sus compañeros, incluso cuando sus nidos se extienden en lugares lejanos como Costa Rica, Panamá o Ecuador. Según los investigadores, se cree que esta especie es una de las más antiguas, ya que existe desde hace 5 millones de años. Hormigas vampiro. Superando a toda película de terror, podemos saber que el vampirismo es algo real en el reino animal, y el caso de las rarísimas hormigas vampiro de Madagascar es el mejor ejemplo de esto. También conocidas como hormigas Drácula, esta especie vive en colonias muy pequeñas y fueron descubiertas en forma reciente por el entomólogo Brian Fisher. Suelen aparecer en trozos de madera podrida y para alimentarse desarrollaron una cuidadosa práctica en la que absorben la hemolinfa de las larvas y lo que podría considerarse como el equivalente a la sangre humana. Los insectos provocan una pequeña herida en las larvas y absorben el líquido con mucha sutileza para poder alimentarse sin quitarle cantidades mortales o hacer peligrar la salud de las futuras hormigas. Esclavizadoras. La esclavitud existió hace ya tantos años que la mayoría de las personas muchas veces creen que esto es algo solo visto en el ser humano. Sorprendentemente esto no es así, y es que existen unas pocas especies de hormigas que pueden llegar a tener sus propios esclavos. Lo más increíble es que ni siquiera lo hacen en la colonia en donde habitan. Las hormigas esclavizadoras son una especie endémica de Europa y se caracteriza por este peculiar comportamiento. Suelen atacar a otras colonias para capturar a algunos ejemplares y los llevan a su lugar para obligarlos a trabajar duramente y con esto convertirlos en sus esclavos. Distintos investigadores alemanes observaron casos en los que las hormigas secuestradas no se defendieron y permiten que la invasora se las lleve a ellas o a sus crías. Se cree que esta extraña forma de actuar tiene que ver con un compuesto químico que libera el insecto esclavizador. Producen miel. Mientras que las obreras trabajan muy duro, las llamadas hormigas mieleras tienen mucho menos de qué preocuparse. Estas se pasan su vida en lo profundo de la colonia sin hacer nada más que holgazanear, descansar y comer todas las cosas dulces que puedan traerle las otras especies. Esto pasa porque cuando hay periodos de sequía y es difícil conseguir alimento, las hormigas mieleras, que para entonces están hinchadas y parecen una uva de miel, deben regurgitar su contenido
nido para alimentar al resto de la colonia. Son básicamente un gran barril o una reserva viviente y están repletas de dulces nutrientes que también suelen aprovechar los seres humanos. Dentro de una colonia hay aproximadamente unas 1500 hormigas de esta clase y estas pueden retener hasta 1 kilogramo de este dulce manjar. Si el video te gustó, házmelo saber en la caja de comentarios.